¿Qué le estará pasando a nuestra sociedad? Esa mascota que siempre sale a ladrarme me está sacando la piedra. Mija, ¿y por qué el recibo de la energía eléctrica llegó tan caro? ¡Carísimo! Yo tendré derecho a la herencia de la abuela, que en paz descanse. Los impuestos suben y suben. Ojalá así subiera el sueldo. ¿Cuál es la diferencia entre bullying y matoneo? Ojalá tuviera acceso a la educación. La salud de este país es malísima. Ay, pero verdad, no he sacado cita médica. ¿Qué serán los cobros adicionales? La empresa en la que laboro paga horas extras. ¿Cómo radico un derecho de petición? Hablemos de derecho, opinador y analizador de los temas jurídicos de nuestra sociedad. Hablemos de Derecho, podcast de Juan de Castellanos, emisora de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo más de Hablemos de Derecho. Esta es una producción radial que forma parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Como todos los jueves a las 11 de la mañana, estamos iniciando un nuevo capítulo y la temática del día de hoy es muy interesante: violencia de género. Hoy nos acompaña la profesora Diana Monroy. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales, es docente en el área penal y también en el consultorio jurídico y Centro de Conciliación de la Juan. Ella es asesora del área penal y además es coordinadora del eje de violencia de género de Cádiz, que es la clínica de apoyo a la discapacidad y la inclusión social. También nos acompaña Karen Dayana Torres, quien es abogada en formación de 9º semestre, y también nos acompaña Juan Carlos Molina Bermúdez, abogado en formación de 9º semestre. Bienvenidas y bienvenidos. Recuerden que desde ya ustedes nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. En Boyacá, en el dial 105.4 FM y en todo el mundo a través del portal web jdc.edu.co, línea inclinada, emisora. En Hablemos de Derecho, casos y cosas. Hablemos de Derecho. Les recordamos a toda nuestra audiencia que ustedes pueden generar todas sus preguntas, sus inquietudes a través de nuestras redes sociales. Recuerden que ustedes nos encuentran en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como @emisorajdc. Teniendo en cuenta la importancia de desarrollar temas de interés social dentro de este espacio, el Consultorio Jurídico de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, por medio de la Clínica de Apoyo a la Discapacidad y la Inclusión Social Cádiz, eje violencia de género, ha traído como tema la violencia de género, preguntas realizadas por nuestros oyentes y que serán contestadas por nuestros abogados en formación. La primera duda que surge es definir qué es la violencia de género. Muchísimas gracias por la invitación. ¿En qué consiste la violencia de género? La violencia de género consiste en cualquier acción o conducta que se desarrolla a partir de las relaciones de poder basadas en el género, que sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino. Son un problema de salud pública por las graves afectaciones físicas, emocionales y mentales que surgen para las víctimas, por la gravedad y magnitud con las que éstas se presentan y porque se pueden prevenir. También la situación de conflicto se torna en un factor de riesgo para la aparición o mantenimiento de conductas que generan violencia intrafamiliar o violencia de pareja. Cabe resaltar que la palabra género se entiende como un estructurador social que determina la construcción de los roles, valoraciones, estereotipos, imaginarios que están asociados a lo masculino y a lo femenino, y las relaciones de poder que de esto se desprenden y se exacerban con otras formas de desigualdad. Estas construcciones sociales difieren entre sociedades, culturas y se transforman en el tiempo. Parten de expectativas colectivas de género que se modifican dependiendo de las condiciones de clase, el periodo del curso de vida y el lugar que ocupen los sujetos en el ordenamiento socio-racial. También, estas discriminaciones por razones de género permean las estructuras sociales, culturales, económicas y políticas y tienen impactos individuales, comunitarios y colectivos. Quiere decir lo anterior que este tipo de violencias se incrementan en algunos contextos o situaciones particulares, por ejemplo, en el caso de niñas y mujeres indígenas o en personas con discapacidad. Abordar integralmente las violencias de género es importante en la medida que permite prevenirlas, atenderlas y garantizar el acceso a la justicia para que de esta manera se pueda avanzar en la transformación de las relaciones inequitativas de poder por razones de género y hacer real la garantía y el restablecimiento de los derechos de las víctimas, la atención integral y oportuna desde los enfoques de derechos, género y diferencial. Karen, de acuerdo con lo anterior, ¿cuáles son los derechos de las víctimas de las violencias de género? Los derechos de las víctimas de violencia de género son principalmente 10. Primero, recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de calidad. Segundo, recibir orientación, asesoría jurídica y asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado desde el momento en el que el hecho constitutivo de violencia se pone en conocimiento del autor.
autoridad. Tercero, recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos y con los mecanismos y procedimientos. Cuarto, dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales en los casos de violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica de los mismos dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio. Quinto, recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con la salud sexual y reproductiva. Sexto, ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal o asistencia social respecto de sus datos personales, los de sus descendientes, los de cualquier otra persona que esté bajo su guardia o custodia. Séptimo, acceder a los mecanismos de protección y atención para ellas, para sus hijos e hijas. Octavo, la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia. Noveno, la estabilización de su situación conforme a los términos previstos en la ley. Y décimo y último, el derecho a decidir voluntariamente si quieren ser confrontadas con su agresor en cualquiera de los espacios de atención o en los procedimientos administrativos, judiciales o de cualquier otro tipo. Karen, recuérdale a nuestros oyentes qué pueden hacer si están sufriendo algún tipo de violencia. Para las personas que están sufriendo algún tipo de violencia, existe la Ruta de Atención Integral para Víctimas de Violencia de Género. Se entiende como un conjunto de acciones articuladas que responden a los mandatos normativos para garantizar la correspondiente protección a las víctimas, su recuperación y la restitución de los derechos. Comprende las actuaciones internas de cada institución para abordar a la víctima de acuerdo con sus competencias y a la coordinación de las intervenciones interseccionales, considerando que cada caso es único y particular por las condiciones individuales de las víctimas, por el tipo de violencia de género presentada y por la oferta de servicios y disponibilidad institucional en los territorios. La ruta interseccional se constituye localmente involucrando a todas las entidades correspondientes en materia de salud, protección y justicia, y tomando en cuenta los análisis de la situación y de determinantes sociales de la salud en cada territorio. Con la implementación y desarrollo de la Ley 1257 del 2008, se orienta a dónde se debe dirigir la víctima de violencia sexual y los derechos que conlleva su atención. Igualmente, y ante la visibilización que ha tenido en la última década los ataques con agentes químicos como una modalidad de violencia de género, el Ministerio lideró el decreto 1033 del 2004, que incluye la ruta de atención interseccional para víctimas de ataques con agentes químicos, y desarrolló también el protocolo de atención de urgencias a víctimas de ataques con agentes químicos. Queridos oyentes, próximamente estaremos anunciando la fecha de lanzamiento de nuestro espacio en el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, denominado Martes para Amarte, que trabajará todo lo relacionado con la violencia de género para que así todos los oyentes que consideren que requieren de una consulta jurídica y de apoyo interdisciplinar con psicólogos y trabajadores sociales nos acompañen.